Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Claudia Pineda y este año me he presentado a la oposición BIR dentro de la formación sanitaria especializada. El objetivo de este canal es aportar un poco de información acerca de este tipo de oposición, puesto que cuando yo empecé a estudiar no encontré mucha información por internet, ni tampoco muchos vídeos de YouTube, ni nadie contando su experiencia ni su opinión. Y bueno, me gustaría pues hacer este tipo de contenido para ayudar a gente que esté pensando tanto en prepararse esta modalidad de oposición como en personas que también la estén estudiando y bueno, pues al final pues compartir entre todos nuestras experiencias y poder encontrar un punto donde sentirnos identificados, puesto que, bueno, al final somos muy poquitos. Me presento brevemente. Mi nombre es Claudia, como ya he dicho anteriormente, tengo 26 años y he estudiado biología en la Universidad de Sevilla. Este ha sido mi segundo año que me he presentado al examen BIR. Lamentablemente no he podido conseguir plaza, así que este 2023 pues comenzaría mi tercer año de preparación. Este vídeo me gustaría dividirlo en tres puntos principales. Me gustaría hablar pues la metodología de estudio que he seguido en estos 2 años, hablar un poco de la academia con la que me he preparado y por último contar cómo ha sido mi experiencia en el examen de este año. Sí que es cierto que los dos primeros puntos no me gustaría pararme mucho porque me gustaría hacer unos vídeos un poco más extensos hablando de estos dos temas, y también para que este vídeo de presentación pues no se quede tan largo. Respecto a la metodología de estudio, lo cierto es que he seguido un método poco convencional y que no suelen recomendar las academias, que es hacerme mis propios apuntes. Bueno, esto es así porque, en fin, yo es lo que he ido haciendo todos los años que he estudiado, desde que tengo memoria, y es lo que más me ha funcionado. Así que bueno, no, para mí estudiar desde los mismos manuales que te dan las academias me resulta completamente imposible. Entonces, bueno, yo sé que es mucho más trabajo, pero en fin, en este punto yo considero que cada uno, aunque las academias te puedan orientar, te den ciertas herramientas para enfrentarte a este tipo de examen, creo que más o menos cada uno sabemos cómo funcionamos. Nos hemos sacado una carrera, ya sea biología, bioquímica, biotecnología. Durante estos 2 años de estudio me he preparado con la Academia Go, que tiene tanto para el BIR, que sería GoBIR, como para los farmacéuticos y químicos, que serían GoFIR y GoKIR. Como he dicho, me gustaría hablar de la academia de forma más extensa en otro vídeo, resaltando sus puntos fuertes y sus puntos débiles desde mi experiencia personal, pero sí que me gustaría recalcar aquí que el objetivo principal por el que me apunté a esta academia fueron tanto por sus manuales como por la plataforma test de preguntas. Respecto a los manuales de la academia, como veis son manuales bastante densos, que bueno, que de cara a lo mejor puede llegar a asustar un poco, pero lo cierto es que son bastante completos y bueno, esto ya depende un poco de cada persona, bueno, esta es la parte de virus y tal, de lo que busquéis. Pues si sois personas que os gusta tener pues muchísima información y ya a partir de aquí pues sacar vuestros propios apuntes y tal, o preferís tener como la información un poco más condensada. Os voy a enseñar cómo son mis apuntes de la parte esta de micro y tal, que básicamente son prácticamente parecidos a todo lo que viene en el temario, pero que sí que es cierto que yo, por ejemplo, pues en este caso, ¿no? Esta bacteria, pues en vez de tener un texto así de seguido, pues yo tengo mis propias llaves, mis propios esquemas con la información que yo he ido seleccionando. Luego también con el paso de los años pues he ido añadiendo otras cosas, otro tipo de información y tal, y también pues aquí mismo subrayando lo que considero mucho más importante.
A mí es que me resulta mucho más fácil estudiar de esta manera, que también pues lo veo un poco más fácil de transportar para ir a la biblioteca, para ir a las clases, que estudiar de estos manuales que son tan densos. Y luego aparte la academia tiene sus propios manuales de preguntas de cada asignatura, que como veis son igual de densos, que es lo que he dicho antes, o sea, tiene una plataforma de preguntas, o tanto online como en los tus mismos libros, bastante extensa, con muchísimas preguntas, ya sean preguntas de oficiales de otros años del BIR, como aparte también tienen pues sus propias preguntas de cada asignatura. Y luego aparte, al final de cada libro tienen una parte extra de preguntas de años anteriores del FIR, que esto viene muy bien porque hay muchas veces que una pregunta que han hecho en el FIR del año pasado, pues al año siguiente lo preguntan en el BIR. Entonces, bueno, siempre está bien tener la posibilidad de hacer este tipo de preguntas. Respecto al examen de esta convocatoria, la verdad que ha sido un examen un poco extraño y bastante más difícil que años anteriores. Lo cierto es que yo creo que desde el año 2020 estos exámenes están cambiando un poco, no solo para la modalidad BIR, sino también para el resto de especialidades IR. Se están volviendo exámenes mucho más clínicos, con preguntas muchas más prácticas y muchas cosas que al final no están en el temario, que es lo que ha pasado un poco este año. Lo cierto es que, por ejemplo, en la parte de bioquímica había muchas más preguntas relacionadas con la química que en sí con la parte biológica de todo esto. Entonces, claro, ha sido un examen un poco extraño porque había muchas preguntas que no estaban dentro del temario y que tenías que sacar un poco por intuición. Entonces, claro, aquí entra un poco la frustración que podemos llegar a sentir un poco algunas personas, en el sentido de que tú te has estado preparando durante muchos meses, es una preparación muy intensa debido a la poca cantidad de plaza que nos ofertan a los biólogos cada año y el ratio tan grande que tenemos para poder conseguir las plazas respecto al número de personas que se presentan. Entonces es un poco frustrante que al final toda tu preparación, por lo menos un tercio del examen, se reduzca a elegir la respuesta que mejor te suene, porque bueno, no es algo que tú tengas conocimiento previo de esto. Desde mi punto de vista, yo creo que las academias deberían actualizarse un poco porque esta tendencia ya lleva viéndose un par de años y al final, al menos la mía, sigue más o menos con la misma estructura. Es cierto que este año van a crear un libro de preguntas clínicas de todas las asignaturas, pero bueno, creo que debería haber habido el cambio mucho antes para ajustarse a estos modelos. Es cierto que el primer año te puede coger de imprevisto, pero bueno, los siguientes años ya hay como debería haber cierta preparación más, o eso es mi opinión. Pues como ya he dicho, fue un examen un poco raro, entonces claro, yo salí con una sensación extraña en el cuerpo, pero también salí un poco contenta, porque en relación con el año anterior, que yo estaba muy nerviosa, casi no me dio tiempo a ir al baño de los nervios que tenía, del tiempo de examen, de las preguntas y tal. Y creo que este año pues sí que he podido gestionar mucho mejor el tiempo, los nervios, hacer mis pausas correspondientes, respirar profundamente y relajarme si veía alguna pregunta que no me sonaba. Entonces, claro, salí contenta y orgullosa de cómo me había enfrentado este año al examen, pero sabía que al final mi plaza iba a estar en lo bien o mal que hubiera contestado a este tipo de preguntas nuevas. Y claro, es frustrante que tú te veas en los simulacros que has ido haciendo durante el año y en los últimos meses de preparación,
que estás dentro más o menos del número de fallos donde tú puedes estimar que estén las plazas o en comparación con otros alumnos y tal, y notas de años anteriores, a encontrarte con unos resultados que claramente no te representan en relación a esto. No solo me ha pasado a mí, le ha pasado también a gente que conozco que ha conseguido plaza este año, que digamos que el número de fallos no se ha visto reflejado a lo largo de su preparación. Es cierto que esto siempre suele cambiar de cara al examen, porque bueno, te encuentras unas circunstancias que no son las mismas que las que tú tienes en tu casa haciendo el examen. Como estás más nervioso, tienes que controlar mejor el tiempo, puede ser que ese día haya mucho ruido en la sala, en fin, una serie de circunstancias ambientales que nosotros no podemos controlar. Entonces es cierto que puede haber una diferencia de fallos, pero por ejemplo en mi caso ha sido más grande de los típicos fallos estos que tú puedes tener por toda esta circunstancia ambiental que he contado. Siempre te recomiendan que suelas empezar el examen por la asignatura que mejor llevas o la que mejor se te da o la que mejores resultados has tenido. En mi caso es micro, entonces claro, yo el año pasado empecé por micro y este año pues digo, bueno, pues también voy a empezar por micro. Ahí fue mi gran error, porque micro este año te evita, o sea, preguntas muy raras, especies de bacterias que ni idea, no teníamos en el temario. Y claro, yo empecé por la parte de micro y digo, joder, es que no me suena prácticamente ninguna pregunta. Entonces, bueno, lo hice como pude y digo, bueno, pues vamos a empezar por el principio del examen, que era la parte de fisio y fito. Y bueno, esa parte mejor porque creo que ha sido la más asequible del examen de este año. Entonces ya empecé por ahí, ya terminé el examen pues por la parte de bioquímica, que es donde venía pues todo el grueso de estas preguntas de química que he comentado. Este año he reducido el número de fallos que he cometido respecto al año pasado. Sí que es cierto que, claro, de fallos tontos, perdón. Sí que es cierto que, claro, que yo aquí creo que es donde he cometido el mayor número de fallos tontos en la parte de fisio. ¿Y por qué? Creo que como yo empecé por micro, que era tan difícil, a la hora de llegar a fisio, yo vi esas preguntas mucho más asequibles, que entonces, claro, respiré hondo, me relajé y tal, y luego creo que no me paré bien a analizarlas del todo, a leerlas bien, porque ahí he tenido fallos que obviamente pues no sabía, pero sí que he tenido muchos más fallos tontos de lo que yo esperaba en esa parte de fisio. Entonces yo he tenido una descompensación en el sentido de que respecto a las preguntas nuevas que han puesto de esta parte de química y de micro y tal, luego al darles otra vuelta a las de micro, pues más o menos, y al ver los resultados del examen, me di cuenta de que muchas de las preguntas nuevas que habían puesto este año y un poco más extrañas, yo las había conseguido sacar, tanto ya sea por azar como por técnica de examen, por la que mejor me sonara, como que mi intuición había funcionado. Pero claro, he tenido más fallos en relación a la parte de fisio, más fallos tontos, y yo creo que ha venido un poco de este tipo de relajación. Así que nada, por una parte contenta de cómo me enfrenté a esas preguntas, pero bueno, tenía como una sensación un poco de, como digamos, en contra de mí misma, en el sentido de que, joder, has fallado más preguntas fáciles de las que deberías y bueno, nada, al final lo tienes que aceptar. Estos meses anteriores pues me han servido para reflexionar un poco de esto e intentar pues este año darle más caña a fisio para evitar pues fallar en estas preguntas más tontas. Pues bueno, esto ha sido todo el vídeo, espero que os hayan servido
mis comentarios, no sé cómo os habréis sentido, si queréis poner en comentarios vuestra opinión del examen de este año, ya sea del BID, ya sea del FIR, os animo a todo el tipo de especialidades a compartirlos, porque al final, aunque vayamos cada uno a trabajos diferentes, hacemos un trabajo conjunto en el hospital, entonces, bueno, creo que compartir nuestra opinión entre todos nos puede resultar de mucha utilidad. Así que nada, despido el vídeo y nos vemos a la próxima.